todo ocupado. Hola, aquí Ludomir y este es otro episodio de Todo Ocupado. El cambio. Estarán de acuerdo conmigo que lo único cierto y constante en nuestras vidas es el cambio. Hoy estamos en un estado o situación y no sabemos hasta cuándo. Una amiga me preguntaba sobre si el contenido de este programa iba a ser exclusivo de temas profesionales o de trabajo. Le dije que no, porque pienso que tanto el ámbito personal como el laboral están muy relacionados. Hoy conversaremos con una de mis mentoras, o como le digo de cariño, una de mis senseis, cuya enseñanza clave en mí ha sido el aplazamiento del juicio al momento de idear soluciones. Ya saben que como ingeniero, nuestro propósito es buscar soluciones a problemas. Y justo este aplazamiento del juicio me ha permitido darme la oportunidad de experimentar muchas herramientas y explorar líneas de pensamiento que indudablemente antes no me hubiera atrevido a utilizar o transitar. Este episodio es para escuchar con mente abierta, un café o bebida favorita. Así que, comencemos. Hola amigos, como les comenté, aquí con nosotros una de mis senseis, Zaira García. Zaira, muchas gracias por aceptar. Un gusto tenerte aquí en mi espacio. Un gusto enorme para mí estar contigo, Ludomir. Antes que nada, pues, háblanos de ti. Pues les platico quién soy. Soy Zaira García, estudié diseño y psicología. Actualmente estoy a cargo de una iniciativa llamada Design Ambassador Program y con el rol de asesora, instructora, coach, mentora, y les digo que también voy por los post-it y las agüitas durante el receso. Entonces, es la descripción formal e informal de lo que hago, a lo que estoy dedicada desde hace 5 años y muy contenta. ¿Qué formal me vi al inicio de él? ¿Qué hago? Tengo 2 perros adoptados. Uno se llama Totoro. Es un perro labrador, justo está aquí a un costado de mí, ¿no? Atento de que está siendo mencionado. Y Mandarina, una muy bonita perrita mestiza de unos ojos moruños, ¿no? Con un delineado, que la adopté de un pueblito. Tengo aproximadamente la última cuenta que hice hace una semana, como 180 plantas, sin contar las de 2 jardines que tengo que están haciendo más porque hago composta. Tengo 5 aves, algunas por herencia y otras que han nacido. El observarlas, el ver de sus necesidades, el pasar por duelos, ¿no? De verlas crecer, inclusive pues se me mueran, ¿no? Por criar a unas pequeñas avecitas, canarios. Es parte de mi día a día, de mi vida. Pues como verán, Zaira es una persona súper integral y hace de todo. A ella yo le agradezco justo una enseñanza que me dio en uno de sus talleres. Era una regla de oro y yo creo que pasó a ser por mi parte adoptada como una regla de vida, que era aplazar el juicio. Y le estaré agradecido enormemente, puesto que me ha permitido este tipo de aventuras, ¿no? Y algo que tiene que ver mucho, y por eso la traigo al espacio, con el aplazamiento de juicio, es justo esos juicios que nos creamos en los cambios que nos rodea dentro de nuestro día a día. ¿Por qué la gestión de cambio, a pesar de ser algo constante en la naturaleza, nosotros los seres humanos que descendemos de esa misma naturaleza, nos es tan difícil aceptar el cambio? Pregunta, Es una pregunta. incógnita, Es una este pregunta. silencio que se vuelve tal vez incómodo, ¿no? Es Una reflexión. mi reflexión, me deja como, va, Zaira, ¿no? Responde, le digo que como medio de sobrevivencia, ¿no? Bueno, como antecedente y contexto, todo comenzó con que me dicen, ¿te quieres quedar a cargo? ¿Quieres tomar el rol de capacitar a personas sobre el proceso de diseño? Y dije, sí, por supuesto, me agrada la docencia, soy instructora desde hace muchos más años en temas de experiencia de usuario. Dije, creo que podré con esta primera fase, ¿no? Que es sobre todo capacitación.
Y una de las preguntas que me hizo en su momento Mary, que era la head encargada de esta visión, me dice, ¿y estás dispuesta y con qué herramientas te vas a defender? Y mi respuesta tan ingenua, ¿no? Como pues actitud, conozco el trabajo de desarrollo en tecnología con estas formas de trabajo, cuando ya lo veo ahora en la vida de, o sea, de a 5 años para acá, digo, qué respuesta tan inocente, ¿no? Le dije a Mary en ese momento, ¿no? Pero bueno, el entusiasmo, esta fe de decir sí estamos dispuestos a apoyar a un cambio, decir, bueno, esto es gestión, no solo es capacitar, ¿no? O sea, es acompañar, es hacer catarsis. Mencionaste supervivencia. Es Sí. un miedo que tenemos entonces en nuestra naturaleza a cambiar nuestras rutinas, a cambiar nuestros modelos establecidos, a nuestros patrones. Realmente esa resistencia es miedo. Voy a sacar mi lado de psicóloga. Decimos que podemos asumir de 3 formas algo que se nos enfrenta y cómo lo enfrentamos y confrontamos, ¿no? Una es si actúo, ¿no? Ante esa situación, y voy a poner cualquier tipo de situación como ejemplo, ¿no? Desde que me va a caer un rayo, me pinché, ¿no? Con un alfiler, ¿no? O sea, cosas tan opuestas entre sí, o tengo una entrega el día de mañana a mi líder de trabajo sobre métricas ligadas a temas relacionados con retorno de inversión, ¿no? O sea, esos 3 ejemplos, Ok. ¿cómo confronto? Asumo ese reto, esquivo o me resguardo, observo y mido hasta dónde está haciendo ese nivel de situación que me está lastimando algo físicamente. O grito, ¿no? En los 2 primeros ejemplos, ¿no? Le grito y digo, no, corro, huyo, ¿no? Entonces, esa es otra de los mecanismos que podemos tener, ¿no? O sea, el huir o paralizarnos. Entonces me paralizo y me cae el rayo o cayó a un costado, me paralizo y el pinchón se me sigue ahí doliendo y sigue sangrando, ¿no? Y en el tercer caso, como ejemplo así de tengo que hacer un reporte, ¿no? Y presentarlo y ver avances y ver cómo se correlaciona esto con otra información que no sé de dónde la voy a sacar o que sí la tengo pero no tengo las habilidades para poder hacer ese reporte. Entonces es huyo, ¿no? Se lo delego a alguien más o no lo entrego. O si no es confronto y digo, no tengo, pero pregunto, pido ayuda, ¿no? Afronto. O me paralizo y digo, no, es para mañana, no puedo entregarlo en ese tiempo, ¿no? O entrego de lo que ya tengo, ¿no? Para salir, ¿no? Del bache. Entonces, con estos ejemplos, hago mención de que sí, o sea, hay un temor, pero de ahí el cómo respondemos ante esas situaciones y con contextos determinados. Inclusive planteárselo como miedo, a pesar de que la situación que tengas enfrente puede ser positiva. Sí, y esto ya vinculado al tema que me compete o serie de temas que me compete asesorar, capacitar, acompañar, es la incertidumbre. O sea, este nivel de incertidumbre que podemos tener por evolución del hombre de llevar el control. Ok. Entonces, ahí entra, ¿no? Otro factor. Y creo que todos estos pues, conceptos o elementos que acabo de mencionar diría que forman parte de un contexto de incertidumbre. ¿Qué tipo de problemas vamos a afrontar? Cuando somos nosotros los protagonistas de una situación de cambio, es difícil, pues, buscar guías o herramientas. Es mucho más sencillo cuando lo visualizamos en otras personas, cuando somos testigos de situaciones donde son otras personas las afectadas por la situación de cambio. ¿Cómo pudiera encajar elementos como la empatía en esos contextos? ¿Tú lo consideras que la empatía puede ser una herramienta? Y si yo observo que otra persona se ha lastimado, entonces empatizo en que voy a ver que está generando una expresión de dolor. O puedo reaccionar en estos 3. O confronto y ayudo, o me paralizo, así como les pasó, o huyo, ¿no? Dentro de la empatía hay varios niveles, inclusive en esa visión de gestión, digamos, como está la simpatía, ¿no? Y está también yo soy apático y yo no entro, ¿no? O sea, a mí no me afecta, entonces, ¿por qué me tengo que involucrar? Pero regresando a la empatía es si veo que eso que le sucedió al otro en algún momento a mí me va a dar ciertos o grandes beneficios, o sea, ciertos específicos o medianos o grandes beneficios, entonces digo, ¿por qué no? Ahí entra el beneficio propio. Voy a sobrevivir
si replico y hago lo que el otro está haciendo. De alguna manera tú pudieras comentar de que la empatía o la apatía realmente son consecuencias y no realmente son herramientas o son utilidades que pudiésemos emplear en situaciones de gestión de cambio. Complementaría que también por contextos ya mucho más explícitos en el trabajo Ujú, son habilidades. Entonces, ujú. ahí hablamos de habilidad que se convierte en una capacidad, porque voy a ser capaz de poder hacer esto. Y entonces esta empatía ya es un nivel mucho más profundo hacia simpatía Ujú. y pues tratar de evitar la apatía, pero también no ver a la apatía como algo negativo. O sea, creo que eso, y voy a decirlo desde mi postura, ¿no? O sea, desde la Ujú. visión que tengo de cambio organizacional o modelos de madurez en cuanto al diseño, ¿no? ¿En qué escenarios sí debemos de ser apáticos? Tomo distancia. Esa no me corresponde o vemos que ese no es el camino de otros que ya hemos experimentado. O no está Entonces, dentro de mi círculo de control, ¿no? Esto escapa de mi control. exactamente. Ujú. Sí, 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 por ese nivel de complejidad en cuanto tal vez acciono desde mí, o sea, porque comenzamos desde uno, el aspecto individual, ¿no? Y ahí ya se va detonando hacia escenarios colectivos. Me encantaría ya que habláramos más de tribus, comunidades, De acuerdo. ecosistemas. Dicen, Zaira, ¿crees que vivíamos en una selva? Dije, sería ideal, porque son de los mejores espacios donde existe una armonía y una comunicación. Hay redes, hongos que ayudan a la comunicación entre ¿Cierto? raíces y células que nos hacen falta. Ellos son más empáticos que nosotros. Empatía se puede entrenar. Sí, hay casos eso ya tiene que ver con procesos, hormonas, Ujú, por cuestiones de cultura de las personas ujú, que no son tan empáticas. Porque una cosa es ser serio, ¿no? O sea, tiene que ujú, ver, o sea, una diferencia es entre la personalidad, ¿no? Y el temple, ¿no? O ujú. el carácter, ¿no? Y Ok, cómo decimos, lo que se va formando, ¿no? Diría que sí, siempre y cuando la primera premisa es si la persona está dispuesta a. Tiene que haber una apertura. algo y aquí dentro de mi experiencia personal y profesional, ¿no? En mi experiencia como ingeniero, me ha tocado aprender a dominar, llamémosle, idiomas para poderme comunicar con otras personas, comunicar soluciones a problemas que se plantean y, como no, comunicar los resultados. ¿Es posible aplicar la empatía en esos modelos de comunicación o esas situaciones de comunicación? Creo que va a depender hacia cuáles son esas metas que te tienes puestas. Incluso a veces no están siempre previstas, ¿no? O sea, no se Ujú. visualizan con esa claridad. Pero sí de esas metas hay objetivos, ¿no? Y hay tareas que vemos que requerimos o somos más conscientes de que deberemos de ser empáticos. Ujú. Entonces, diría que sí, que tanto estamos dispuestos a reconocer que no lo tengo, porque eso también es un momento de vulnerabilidad, de que me abro y Cierto. digo, sí, o dicho en otros escenarios, de humildad también. Y luego ya estoy con esa apertura, sé que lo carezco, lo quiero fortalecer y que me va a ayudar, ¿no? Pueden ser estas metas, ¿no? Idiomas. Bueno, me voy a volar como en un ejemplo de, me han solicitado que asuma un rol del cual yo no estoy actualmente dispuesta a quererlo hacer. Es un reto, ¿no? O sea, ahí va, ¿no? Entro, ¿no? Pero me paralizo en algunos escenarios, ¿no? O quiero ir, ¿no? Pero pues no lo digo porque pues, ¿qué van a pensar de mí, ¿no? O sea, ahí está el que dirán Justo. y entra lo que mencionabas al inicio de la charla, sesión de me aplico el juicio, ¿no? O sea, Sí. estos grandes prejuicios que nos vamos creando como adultos. Entra mucho el dejar a un lado el no poder, ¿no? El síndrome del impostor, ¿Y cómo inclusive, ¿no? luchas con eso? ¿Cómo justo? Y me ha pasado y nos ha pasado y muchos de los que nos escuchan le ha pasado. ¿Cómo rompes el no puedo? Ese es un silencio de que cada una de las personas que nos van a escuchar hagan un primer listado. Una de las
actividades que realizo en formaciones que requieren un cambio inmediato y muy consciente de mindset, Ujú, les pido que hagamos un ejercicio de comparación. ¿Cómo estoy ujú. actualmente y cómo me veo que necesito ser para los conocimientos que estoy adquiriendo? Entonces es un espejo, ¿no? De cómo estoy Cierto. ahora y cómo me quiero ver. Y cómo, no es que me quiera ver, es que es cómo necesito verme, ¿no? Por un ejemplo, me encargan ser una inspectora de auditoría en plataformas marítimas. Ujú, Soy ingeniera, soy especialista, pero tengo un pánico al trayecto de la base, ¿no? De tierra, en lancha o en algún otro medio de transporte hacia la plataforma. O sea, ujú. y es mar abierto y entonces no son las de 50 centímetros, ¿no? O sea, son corrientes y luego estar en plataforma, ¿no? Claro, Cantidad de horas, aislado. Entonces, ¿cuáles son esos miedos que ahí están, no? Tengo que confrontar si es que ya me prepararon, ¿no? Con ujú, ujú. entornos de simuladores o ya para estar en campo. ¿Y cuáles voy a vivir ahí, no? O sea, ya estando en el lugar, en el contexto, o sea, no hay como también aventarnos y decir, bueno, pues a ver qué hay, ¿no? ¿Qué Claro. mecanismos me van a ayudar? Digo, doy este ejemplo porque es un caso real de un trabajo que tuve, Ujú. no soy ingeniera, ¿no? Pero trabajé con ingenieros de metalurgia y todo para hacer análisis. De a mí me llevaban toda la información y tenía que hacer en sitios, ¿no? Ya. Pero me tenían que narrar muchas cosas, historias, para yo poder saber qué tipo de sistemas tenía que diseñar con los desarrolladores de tecnología. No, Interesante lo que menciona y muy complejo realmente el sí, escenario, porque escuchándote también me lleva a pensar inclusive en, por ejemplo, un profesional ingeniero en telecomunicaciones que tenga miedo a las alturas y en algún momento tenga que subir a una torre para revisar algún componente, alguna antena. así Y, es. y yo lo he vivido, el hecho de la altura, ese vértigo, esa sensación, uno se siente insignificante y a la vez se contradice y se cuestiona uno de que estoy seguro, pero te Ujú, paralizas, o sea, no puedes ver sí, fácilmente con confianza una altura porque te paraliza y eso es impresionante. Y todo lo que mencionas es un ambiente sumamente complejo. Me alegra muchísimo que se atrevió al final, pues creo que al atreverse sí, decidió luego, no es para mí, pero se atrevió, ¿no? Y creo que así realmente es. es un mensaje bien bonito, ¿no? Sí, sí, o sea, podemos decir que es de los casos que confrontó, ¿no? Pero podemos también decir que hay otros escenarios donde dijo, huyo, ¿no? O sea, no Ujú, lo quiero vivir eso porque, y en el fondo de la esencia es el miedo a la muerte. Entonces, si nos ujú, vamos a lo más como primitivo, ¿no? O sea, no nativo, sino primitivo de lo que nos evocan esos miedos es ujú. la muerte, ¿no? Me voy a morir porque me pinché con una aguja, ¿no? Me puedo morir porque conecté, o sea, porque toqué un conector de luz, me puedo morir porque presente algo y me dé un infarto, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí, sí puede suceder, pero obviamente no, estos bombardeos, ¿no? Que Ujú, tenemos a nivel, como estos invasores, ¿no? Yo les llamo de estos acuerdo. invasores mentales, eh, nos lleva a decir sí o no o en qué situación. Y bueno, si necesitan un acompañamiento de un nivel más profundo, pues háganlo. O sea, Ujú, no debemos de estar negados, ¿no? Y más en esos escenarios a nivel pandemia, hay algunos que se han agudizado más, sí. ¿no? Por ejemplo, estadios de ansiedad, depresión, que, bueno, que es un tema paralelo, pero que también Ujú, impactan en cómo accionar. No somos máquinas, ¿no? O sea, eso de entrada, ¿no? Y como seres humanos, ahí sí lo valioso y evolutivo que tenemos, pues es esta capacidad de empatía, simpatía y decir, bueno, sí, soy apático a esto, ¿no? Pero para bien o para mal, ¿no? O sea, ¿cómo repercute eso en mi contexto? al principio mencionaste de que habías presenciado muy de cerca por tus, llamémosle hobbies, con las aves, con las plantas, justo el ciclo de vida, ¿no? El inicio del nacimiento y el fin de una vida. Y que pasabas por una etapa de duelo. Yo creo que justo lo que mencionas con lo del temor a la muerte, el temor al fin, presenciarlo en una dimensión un poco diferente, que es con plantas,
se puede extrapolar a la pérdida y que lamentablemente en esta pandemia muchos hemos estado cercanos a pérdidas de familiares y personas queridas. En el duelo, ¿qué tan importante resulta ser la empatía y la autocompasión que uno debe tener, el darse el permiso a experimentar el duelo y cómo los demás pueden utilizar como habilidad es la empatía para ayudar a la persona en esa transición del duelo? Lo veo en varios niveles, porque uno es el nivel propio, ¿no? Vuelvo al punto de confrontar nuestra propia muerte, confrontar la muerte del otro, ¿no? Del otro ser, el apego del otro ser o de mi presencia terrenal, ¿no? Ujú, Y vuelvo a la esencia, al punto que he mencionado, ¿no? Constantemente es esa apertura, o sea, es el aceptar que, bueno, ujú, o sea, dentro del duelo, esa es la de las últimas fases, si no es que la última, ¿no? Dependiendo la ujú. corriente de que se haga mención. De la propia, ¿qué tengo que dejar, qué voy dejando hacia mí para llegar a esa tranquilidad de check, ¿no? O sea, así Ujú, como auditor interno de sí, eh, sé que esto puede suceder y al ser, porque no somos eternos, ¿no? claro, Y qué voy a hacer en esa transición, qué tareas, ¿no? O sea, pues que sea un bien morir, ¿no? claro. Hasta donde está así en mis manos, ¿no? Empatizo y lo acompaño. Personalmente a mí me sucede algo con las personas cercanas, sobre todo con quien lo he vivido es con mis abuelos. Ujú, Eh, Cuando ellos dicen, es que ya quiero morirme, es ujú, así como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estás trayendo a la muerte? ujú, ¿Por qué la estás mencionando, ¿no? O sea, como a nivel cultura, ¿no? O sea, ujú, la estás acercando. Y una frase que me ha hecho mucha resonancia de mi único abuelo que vive todavía, ¿no? De que próximo a cumplir 98 años, me dice, es que ha sido ya una larga vida. Como que me salté varios pasos, ¿no? O sea, el primer sí con la negación, el por qué, el enojo fue rápido en ese momento. Dije, sí, y él lo está diciendo. Entonces ahí yo fui empática ujú. con el deseo del bien morir, porque ya hay un trayecto de vida y hay un cansancio físico, y hay un agotamiento, y también el cuerpo empieza a estar ya en, pues, en una transición de es que siento que me voy a ver como muy mecanizado mi comentario, ¿no? Dice, pero ya la máquina se está acabando, ¿no? O sea, los se desgastan, y ya no hay un buen funcionamiento, ¿no? Me recordaste un relato muy famoso de vampiros, donde el protagonista se vuelve un vampiro tan poderoso, pero vive tanto tiempo que se hastía y dice, me quiero morir. Ujú. Y se va a un desierto a que el sol lo consuma y lamentablemente es tan poderoso que no le hace mayor daño, ¿no? Sí, sí. Pero justo como que refleja esa sensación de que a pesar de que podamos tener, inclusive con avances en cuanto a biología, en algún momento prolongar la vida, Ujú. como que estamos ya situados a el contexto de un inicio y un fin y puede llegar un momento en que estemos satisfechos, ¿no? Y decir, ya viví una larga vida, ¿no? Entonces yo creo que está muy bonita la reflexión que mencionas porque justo nos da, y es entre, no sé si estarás de acuerdo conmigo, entre tragedia, pero también en lo hermoso de lo que es ser un ser humano, ¿no? El inicio, el fin, la conciencia que tenemos de que tenemos un inicio, un fin, de que somos temporales, pero a la vez podemos trascender y podemos pues dejar un legado o bien simplemente irnos con la satisfacción de que hicimos, dejamos nuestra huella, ¿no? En el mundo, ¿no? Es bastante contradictorio, realmente. Sí, sí, y es lo que he escuchado ocasionalmente, ¿no? O sea, en sí el ser humano es contradictorio, ¿no? O sea, hasta incongruente, ¿no? Y hay un cuento que ahorita les debo el autor, Ujú, que tengo sobre como cosas que son incongruentes, ¿no? Entonces ujú, dice, es un niño que está narrando de sus vecinos, ¿no? Dice, es un señor que es muy gruñón, que es ya mayor, ¿no? O sea, es un ujú, anciano, que se queja mucho del ruido que otras personas hacen. Pero él toca el piano y lo toca muy fuerte.
Entonces dicen yo que no es incongruente, ¿no? Porque él está haciendo también ruido con ese piano, ¿no? Ujú. O la vecina que es deportista y siempre alude mucho al físico y al buen cuidado, pero utiliza elevador, no utiliza Sí, las escaleras. Pues que eso no es no o sea, dejar de hacer ejercicio, y así va narrando, ¿no? Descriptivamente las características de los vecinos, y se me hace formidable, ¿no? Cuando precisamente es para ver, ¿no? Pues somos incongruentes en muchas cosas, pero bueno, y por un lado, pues es nuestra naturaleza, no digo que esté bien y que esté mal, ¿no? Sino saber cómo conjuntarlas y cómo saberlas contener, ¿no? O cómo ujú. saberlas aislar, expulsar y en algunas pues mejorar. Oye, Zaira, nos hemos paseado desde gestión de cambio, ambiente profesional, terminamos hablando de empatía como herramienta, como circunstancia, como consecuencia y terminamos reflexionando sobre la temporalidad del ser humano. Por eso a mí me encanta conversar contigo. Perdonen los que nos escuchan, no van a decir, espérame que yo iba a tomar nota o algo de lo que era solo empatía, ¿no? Ya los llevamos a un viaje más trascendental. Y que la verdad todo ahí hay una conexión. O sea, si empiezan a ver estos hilos, van a ver que sí hay dos, tres cosas que conectan entre sí. Entonces, solo paciencia, pongan pausa y decir en qué momento se volaron. Una oyente me comentó que en uno de mis anteriores episodios tuvo que retroceder en un punto para volver a tomar el hilo. Y bueno, es Ok, parte de la tarea, ¿no? Que se lleven tarea. exactamente. Si han leído estas lecturas que son hipertextuales, ¿no? O si estamos hablando de pues estas conexiones o bombardeos, pues así fue, ¿no? Tenemos varias pestañas de temas y de historias que salieron en esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, Zaira. De verdad que ha sido una conversación muy rica. Muy Gracias. probablemente, chicos y chicas, vayan a ver más reflexiones que voy a tener junto con Zaira, porque como les dije, mi sensei, y justo ya creo que entenderán por qué la considero y la aprecio como tal, pues me hace llevar a muchas reflexiones y obtengo muchos hallazgos e insights que pues, Ah. ¿qué les puedo decir? De verdad, muchísimas gracias, Zaira. Pues es recíproco, la cercanía, la humanidad que desbordas, Lubomir. Yo también he aprendido mucho de ti, creo que iba a decir, nos humanizamos más. Para mí siempre es súper grato colaborar, aportar, venir, llevarlos a temas bien dispersos. Entonces, si eso desean, cuenten conmigo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden darle like si fue de su agrado y si quieren compartir sus opiniones o feedback, ya saben que está la sección de comentarios. Si quieren estar pendientes de los contenidos que les traeré, pueden también suscribirse a este canal. Seguimos.